Hola amigos y seguidores de Baudor, reciban ustedes una cordial bienvenida. En esta ocasión voy a realizar una serie de videos con el fin de instruir a las personas en las artes mágicas, en la brujería antigua, en la hechicería y en la alta magia. Si usted en este momento se encuentra viendo este video, es porque es de su interés y está interesado o interesada en aprender la magia y practicarla. Pero no sin antes iniciar, quiero darles también unos consejos y unos tips para aquellas personas que están interesadas e interesados en aprender magia. Bueno, aquí es donde les quiero hacer la primera pregunta y quiero ser muy directo y vamos a remitirnos a qué es lo que hacen las personas cuando quieren aprender magia. ¿Qué es lo que hacen las personas cuando están interesadas y quieren descubrir este mundo y quieren adentrarse en el mundo del ocultismo? Entonces, hoy en día las personas lo primero que hacen es recurrir al internet, ¿verdad? Y es allí donde nos encontramos con que la mayoría de información es falsa. Existen una cantidad de rituales y de hechizos mágicos que son falsos, que no funcionan, y las personas terminan desilusionándose y terminan olvidando el tema porque nada les funciona. O en el peor de los casos, estas personas que se dedican al comercio y venta de productos esotéricos como también de libros que son totalmente falsos porque su información es extraída de internet. Entonces hacen libros y todo se vuelve una marca, lo están comercializando y todo esto se ha vuelto un negocio, y el respeto por la magia y el aprendizaje de la misma se ha ido al olvido. Mi objetivo principal en esta ocasión es que las personas aprendan a investigar también sobre lo que en realidad sirve y lo que no sirve para que lo descarten. Entonces, tenemos que primero tener en cuenta esto, que la solución no es buscar en internet, la solución no es dejarnos llevar por todo lo que nos ofrecen o nos venden. Hay que ir un poco más allá. Para iniciar les quiero comentar que aprender magia no es fácil, aprender la brujería es un poco complejo, pero se puede. Si usted tiene la vocación, si usted tiene el deseo y si usted siente que hay algo que lo llama o que la llama a aprender magia, es porque en realidad los espíritus o el universo así lo quieren. Entonces es aquí donde tenemos que prestar atención a todas estas señales, porque hay muchas personas que tienen grandes capacidades y talentos para la práctica de la magia y lo desconocen totalmente, o no lo saben, o nunca le han prestado atención. Entonces hay personas que de verdad nacen con el don, con la capacidad de la interpretación de cualquier mancia o la capacidad de la práctica incluso de la alta magia, que es lo más complicado. Entonces este es un llamado para todas las personas que quieran aprender magia. Como les digo, hay que centrarnos en lo real y basándonos en el respeto por la magia y la brujería, porque esto es un arte. Y como les estaba mencionando, ya todo se volvió un comercio. Actualmente existen muchas personas haciendo videos, haciendo contenido totalmente falso que no sirve para nada, porque lo único que logran con esto es confundir a las personas. Entonces acá quiero correr ese velo y quiero hablarles directamente y con la verdad. Si usted está interesado o interesada en aprender magia, esto le va a ayudar a aclarar muchas dudas de las cuales ustedes se han venido preguntando durante mucho tiempo. Y también lo hago porque hay muchas personas que me escriben o que están interesadas en aprender. Entonces tal vez usted se sienta identificado o identificada con este video. Bueno, arranquemos. Existen dos maneras de aprender magia y brujería. Una de ellas es como lo hacían las brujas antiguas, las longevas, las brujas que nos dejaron la herencia. Y vamos a hablar, les voy a poner el ejemplo de Colombia. Acá en Colombia existían
Muchas brujas, ya en su mayoría todas se han ido de este mundo, aunque no dejan de estar vivas en el mundo espiritual porque su energía sigue allí, su espíritu sigue acompañándonos, pero todo ese conocimiento también se lo llevaron a la tumba porque anteriormente las brujas eran muy reservadas con su conocimiento, por no decir que egoístas de cierta manera, porque todos esos secretos y todo ese conocimiento, todos esos hechizos se los llevaban a la tumba y nunca los compartían, a menos de que tuvieran una iniciada o un iniciado en la magia. Era la única forma que se podía transmitir este conocimiento. Y lógicamente eso también sucedía porque los mismos espíritus y las entidades les ponen reglas a ellas y creo que los mismos espíritus y las entidades son las que eligen a las personas que van a adentrarse a este mundo. Entonces la primera forma de aprender magia es esta que les voy a mencionar y la que les voy a contar como en una breve historia. Como les venía diciendo, las brujas anteriormente tenían capacidades y talentos que nacían por sí solos, pero esto tampoco era así como tan fácil. Habían unas que nacían con dones, pero eran porque ya su herencia o en su linaje o en su descendencia venía que para ellas o ellos iban a ser brujos, pero esto era porque ya, digamos, la tatarabuela entregaba toda su generación al servicio de la magia. Entonces la nieta ya nacía y tenía que ser bruja y nacía ya con estos talentos y con estos poderes mágicos. ¿Cómo sucedía esto? Por medio de iniciaciones, por medio... Las brujas anteriormente eran más dadas a la práctica. Como les dije, les voy a poner el ejemplo aquí en Colombia. ¿Cómo se formaba una bruja? Anteriormente, como muchas personas saben, las mujeres que vivían en zonas rurales o en el campo, pues no tenían acceso prácticamente a la educación. Anteriormente las personas que vivían en estas zonas poco estudiaban. Con todo el respeto ante todo, ¿no? No es decir que son ignorantes o que no sabían, pero la mayoría de brujas o que tal vez yo conocí prácticamente a duras penas sabían leer y escribir. Y eran mujeres dotadas de gran conocimiento, incluso podían saber más que un propio médico porque curaban enfermedades, hacían absolutamente muchas cosas que ni siquiera un profesional la lograba hacer, y como les dije, sin tener estudios, sin pisar una universidad. ¿Cómo se lograba hacer todo esto? Porque ellas eran elegidas por los mismos espíritus, por las mismas entidades, y había algún momento en que se encontraban en su camino, en el camino de su vida, en el destino, con esta puerta y lograban ingresar al mundo del ocultismo. Las brujas de antes tenían mucho poder, las hechiceras eran demasiado poderosas porque en realidad se entregaban y tenían un respeto por la magia, y todo lo que hacían lo hacían basado en el respeto y lo hacían por la práctica y la devoción que tenían hacia los espíritus y a las entidades. No lo hacían por negocio, no lo hacían por poner un consultorio, esto lo hacían más y se practicaba de una forma ancestral, porque era una dualidad y era una fusión entre lo ancestral y lo mágico. Era la práctica de la botánica, se rescataban muchas cosas que, como les digo, la bruja siempre ha sido prácticamente personas que conocen perfectamente diversas ciencias. Entonces, como les digo, un brujo perfectamente puede reunir muchos conocimientos en la química, en la alquimia, en la medicina, en diversas ramas. Entonces es un complemento de muchas cosas, y es aquí donde le debemos atribuir a los grandes brujos, a las grandes matronas, a las parteras, a las curanderas, ese respeto que ellas se merecen. Y este video también es dándole como un pequeño homenaje a estas personas que saben y que tienen tanto conocimiento pero que ya no están. ¿Qué es lo que sucede? Que todo esto ha ido cambiando con la tecnología. Como les digo, ahora todo es negocio, y es aquí donde toca tener mucho cuidado porque es alarmante, cada vez es peor. Hoy en día cualquier persona se hace llamar bruja o brujo con el solo hecho de manejar un tarot, que como les he explicado, eso es totalmente falso. Venden libros,
y tienen una labia impresionante para enredar a las personas y hacerles creer lo que no es. Entonces todo este conocimiento se ha ido perdiendo porque le llenan la cabeza a las personas con nuevas ideas y que son ideas falsas, porque lo único que les interesa es ganar dinero. Aquí mi objetivo con esto no es vender libros, no es vender ningún producto, porque no me interesa ganar dinero diciéndole mentiras a la gente. Lo único que me importa es que las personas que están viendo este contenido de verdad aprendan y se vayan directamente a lo real, corriendo ese velo de lo falso, de lo que nos quieren vender hoy en día, porque como les digo, todo es comercio y ustedes saben que todo entra por los ojos, todo es publicidad, hoy en día todo es un montaje y nada es real. Todo y la gran mayoría de las cosas que hay en internet son totalmente falsas, y aquí es donde tienen que tener cuidado con esto. Y esta primera lección de magia es donde quiero acá decirle a las personas cómo deben hacer para instruirse y para la práctica de la magia. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Cómo tiene que iniciar? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona para convertirse en un brujo o en una bruja? Entonces, como les venía diciendo, existen dos formas. Una es, como les estaba comentando, que las brujas se formaban, eran elegidas. Entonces esta es una forma, y esto le puede todavía pasar a muchas personas, porque si usted nació y está destinada para ser bruja, en algún momento de su vida los espíritus o las entidades se lo van a hacer saber. La segunda forma es estudiándola a fondo, ¿sí? En mi caso, personalmente, yo fui elegido por estas entidades porque tengo la descendencia, la herencia familiar. Mi abuela me dejó todo el conocimiento, pero aún así lo estudié. Yo no me quedé con solo lo que ella me enseñó, sino he ido estudiando, he ido visitando muchas culturas alrededor del mundo, aprendiendo, llenándome de conocimiento, porque considero que esto es igual que una profesión, esto es como estudiar en la universidad, pero no existe dónde estudiarlo. Todo esto llega hacia las personas porque es magia. Entiendan que es magia y es espiritual. Esto viene ligado con los elementos y los elementales. Esto llega a la vida de las personas. Esto no se compra ni se vende. La magia es algo que nace. La magia es espiritual. Entonces todo esto lo tenemos que entender las personas, porque no todo el mundo tampoco sirve para esto. No todo el mundo hay muchas personas incluso que tienen el deseo, pero lo hacen es solamente por llenarse de dinero, porque creen que esto da plata, y todo eso es falso. Las personas que de verdad saben y que se quieren lucrar con esto están totalmente equivocadas, porque de la única forma que lo pueden hacer es estafando, porque una persona, cuando en realidad sabe, se tiene que desprender de lo material, mayormente se tiene que desprender de lo material y de las cosas banales. Entonces, enfoquémonos en lo principal. Entonces, como les venía diciendo, la forma para que las personas aprendan la magia es esa: una, siendo elegidos, que esto se logra mediante una iniciación, y es un poco complejo llegar a formar a una persona así, porque esto ya viene una formación prácticamente desde que uno es un niño. Y la otra es estudiando, lo que es la manera, pues, como se debería hacer también, ¿no? Pero entonces es un poco también compleja. Entonces, como les venía diciendo, si usted quiere aprender magia, si usted quiere aprender brujería, en esta primera lección yo le voy a decir a usted cómo debe iniciar, y la forma correcta como se debe iniciar es mirando hacia el pasado, yéndonos hacia la historia. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted comprende de dónde viene el ser humano y desde dónde nacen todas estas creencias, usted va a empezar a entender muchas situaciones. Entonces, el primer consejo que le quiero dar a las personas es que investiguen sobre la historia antigua y la teología. Esta información sí se puede encontrar en internet, en diferentes páginas de historia, porque es algo totalmente diferente. ¿Cuál es la diferencia entre buscar la historia antigua y la teología a buscar la historia de la brujería o brujos? Hay que tener cuidado, porque el internet es muy engañoso y ustedes saben que todo está ligado a la publicidad. Si usted busca mal, le va a salir es el contacto de un brujo que hace amarres o hechizos, que es un estafador, o buscando de la manera correcta
es la historia. Tenemos que centrarnos en la historia. Aquí es donde yo quiero que ustedes se hagan la pregunta y les voy a hacer esta pregunta: ¿cómo nace la brujería? ¿De dónde viene la brujería? ¿De dónde nace la magia? ¿Sí? Porque si usted quiere ser un brujo o una bruja, tiene que entender esto: cómo se originó, de dónde viene, cómo se formó el ser humano, en qué momento el ser humano empieza a ser pensante y pasa de ser un mono a ser una persona pensante como usted y como yo, que nos estamos haciendo esta pregunta. ¿De dónde nacen los brujos? ¿Cómo se originó todo esto? ¿Cómo inició el bien y el mal? Recordemos que en Sumeria en Sumeria se iniciaron las primeras civilizaciones. Es allí desde donde el hombre empieza y deja de vivir en una caverna a vivir en una casa con puertas y ventanas. Y es allí donde ellos le atribuían al clima que ya no era la lluvia, ya no era el sol, ya no era la noche, ya no era el día, sino para ellos eso dejó de ser un estado climático a ser un dios. Es aquí donde nace el dios, la luna, ¿sí? Es aquí donde se origina toda esa civilización y empiezan ellos a darle nombres de dioses a los astros. Es aquí donde nacen los zodiacos, porque ellos empiezan a ver en las estrellas las formas de los animales y empiezan a atribuirle a los dioses, a esos mismos dioses, castigos. Entonces, si había una inundación, entonces el dios del agua nos está castigando. Si había un incendio en un cultivo, entonces el dios del sol nos está castigando con fuego. Es allí donde el hombre empieza a cuestionarse y empieza a ver esa dualidad entre el bien y el mal, y es aquí donde nace esta creencia también. Por eso yo les digo a ustedes que investiguen sobre la historia. Disculpen, para ayudar un mensaje tan amplio es muy difícil en un video abarcar esta primera parte, y por eso lo tienen que hacer por ustedes mismos. Pero como yo sé que muchos de ustedes sí están interesados en aprender magia, entonces van a investigar sobre la historia, ¿sí? Como les digo, tenemos que remitirnos hacia la historia. Recordemos que, para los que no saben, Sumeria tiene unos 7008 años de antigüedad, y como les digo, fue donde se crearon las primeras ciudades. Allí nace la civilización, es donde se constituye como sociedad, donde nacen los reyes, los gobernantes, y ellos, al ser más inteligentes que los demás, entonces también empiezan a atribuir ciertas creencias sobre las personas. Entonces es donde empiezan a darle la divinidad a todo. También recordemos que todo esto también está muy ligado al comportamiento del ser humano. Ellos empiezan a ver que hay personas que no se portan muy bien, entonces esta persona pues está digamos como persuadida por una entidad maligna. O bueno, todo eso está escrito en la historia. Un punto muy importante, y tenemos que recordar esto, y para los que no saben, las entidades que tienen, digamos, las divinidades que han sido más adoradas y que llevan la humanidad adorándolas desde hace unos 4000, 5000 años, que son las más antiguas, es Istar, Inanna, Zoroastro, Pazuzu, que ellos los veneraban. Y como les digo, esto nace allí en Sumeria. Tenemos que remitirnos porque allí hay una historia muy rica en el campo de la magia. Entonces es muy importante que las personas que quieran aprender esto se centren allí e investiguen esta historia, porque esto los va a enriquecer de conocimiento, y no solo eso, los va a ayudar a entender y a comprender. De allí vamos a dar un paso hacia Egipto también, que es donde empieza pues la civilización, donde allí se empezaba la guerra pues ya entre magos. Los que sabían se castigaban. También en la Biblia hay un poco de historia de esto, ¿no? Sobre los hechiceros de Egipto. En fin, tenemos que entender toda esta historia, porque esto es lo que a ustedes les va a ayudar a comprender y a entender muchas cosas. Todos estos libros que ustedes están viendo acá enfrente en este video son libros que están basados también en esa historia. Por ejemplo, el libro Infernal, y vamos a hablar un poco de los grandes magos y los hechiceros de la antigüedad. Y empecemos por San Cipriano de Antioquia, que fue uno de los magos que dejó un gran legado en la magia. Él era un hechicero ocultista, trabajaba la magia negra. Y fíjense que es acá donde les quiero comprobar lo que les estoy diciendo. ¿Cómo hizo San Cipriano para dejar tanto conocimiento? Para dejar sellos, pantáculos, símbolos
porque las entidades y los demonios le transmitían este conocimiento a él. Entonces esta es una prueba clara de lo que les estoy diciendo. La mayoría de brujos y de hechiceros trabajan con entidades espirituales y son ellos a los que nosotros nos atribuyen ese conocimiento. No todo está en los libros. Si usted es brujo o bruja, va a llegar un momento en que alguna entidad o algún espíritu le va a empezar a transmitir a usted ese conocimiento. Y yo les voy a enseñar a través de estos videos cómo se hace para lograr eso, para que las mismas entidades les incorporen a ustedes ese conocimiento. Pero el primer paso es estudiar la historia para que ustedes comprendan, porque pueda que en algún momento alguna entidad se comunique con usted y usted ni siquiera sepa con quién está hablando. Entonces es muy bueno aprender sobre la historia, sobre la simbología. Más que todo tienen que estudiar la parte de la simbología, cómo se construyeron y cómo se escribieron los primeros grimorios, por qué un demonio obedece con un símbolo, por qué existen símbolos en la magia. Todo esto es muy importante que lo aprendan, y como les digo, para mí es muy difícil explicarles cada cosa detalladamente porque es una información bastante amplia, y creería yo que es de meses esta investigación que ustedes tienen que hacer para que aprendan a entender todo esto. Si usted es una persona, y aquí les aclaro, que no le gusta leer, que no le gusta investigar, es difícil de que aprendan, porque como les digo, ¿qué hace la mayoría de personas que quiere aprender magia? Ir a la tienda esotérica, comprar un libro. Este libro le enseña a leer las cartas, este otro le enseña a leer el cigarrillo, y la gente no aprende, nunca aprende nada, porque yo sé que muchas personas que están viendo este video se sienten identificadas, porque van a hacer un ritual y nunca les funciona. Hay alguna persona que les dice, venga, ayúdeme con este trabajo, y nunca les funciona, y quedan como un zapato con las personas, quedan mal porque los trabajos no les funcionan. ¿Y por qué? Es porque no tienen fundamentos y no saben nada de cómo se utiliza. Es tan así que para poder conjurar una vela, para poder conjurar un elemental, un tabaco o cualquier objeto con el que usted vaya a hacer un trabajo, tiene usted que tener esa fuerza espiritual, y para tener esa fuerza espiritual tenemos que arrancar desde allá. Aquí también quiero hacerles otro comentario. ¿Cómo hacían las brujas en la antigüedad, hace 50 años atrás, donde no había un comercio esotérico? Y como les digo, eran las brujas más poderosas. ¿Cómo hacían ellas sus velas? Con sebo. ¿Cómo hacían sus figuras? Con barro, con huesos, con pelo, con cosas que encontraban en la casa. La mayoría de las brujas hacían sus hechizos y su brujería era en las cocinas, en los campos. Por eso es que por allá hay tanta historia. También hay que empaparnos de esa historia que tenemos aquí en Colombia, porque Colombia es un país rico en historia, y no solamente en historia, sino en cultura y en magia. En el Huila tenemos grandes brujos, grandes conocedores en las selvas. Colombia es un país que vale la pena resaltar porque está lleno de conocimiento. Y vuelvo y les digo, todo esto ha sido empañado por la estafa, por el estafador, porque hoy en día hay mucho indígena que se dedica a robar la gente. Hay muchas personas que, como les digo, ponen un consultorio y salen hablando babosadas y barrabasadas a la gente para robar y estafar. Entonces la gente deja de creer y deja de respetar, porque dicen, no, todos los brujos son ladrones. Y no todos los brujos son ladrones. ¿Dónde están todas esas personas que tienen ese gran conocimiento? Como les digo, estas parteras, esta gente que sabe manejar las plantas perfectamente, que sabe, sin tener estudios, sabe cómo manejar una planta. Le ponen el pie encima a un biólogo. Es aquí donde nosotros tenemos que cuestionarnos todo esto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace todo esto? Cuando usted le tiene respeto a la magia, cuando usted quiere hacer esto de verdad por vocación, las mismas entidades, la misma naturaleza se encarga de que usted se llene de conocimiento, y es aquí donde se aprende. Nunca hagan esto. Si usted va a intentar aprender magia por lucrarse o por montar un negocio, nunca va a aprender, y el único título que se va a llevar usted es el de un estafador, porque nunca va a aprender. Estas cosas se tienen que hacer con vocación y con respeto. Entonces, amigos y seguidores de Baudó, como les digo, estos videos los hago más allá de enseñar y de mostrarles en un video el hechizo de la cebolla, el hechizo del muñequito,
porque eso no lo van a poder ustedes ni siquiera entender ni lo van a poder practicar. En internet, como les digo, hay muchos hechizos, muchas fórmulas, pero eso no funciona. Y si usted quiere, haga. Yo sé que muchas personas lo han hecho, de hacer todos estos rituales que salen en internet y se cansan ustedes, pierden dinero comprando velas y cosas porque nunca les funciona. Entonces, seamos realistas y centrémonos en lo que en realidad existe. Entonces, como primera medida y en esta primera lección el mensaje es claro: estudiar la historia del hombre, de la magia, de la religión, cómo nace todo esto, en dónde empieza el bien y el mal, y esto les va a ayudar a ustedes a entender muchas cosas. Estudien la historia de Inanna, de Istar, de Zoroastro, de Pazuzu, por allá en el Medio Oriente. También miremos todo lo que está pasando ahorita en las guerras que hay a nivel mundial, en todo lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿sí? Entonces, como sabemos, Sumeria es la cuna del mundo. Esto pues está en el Oriente Medio, que es donde están pues ahorita, donde han habido más guerras. Y miremos lo que está sucediendo en Ucrania, que está al norte de Sumeria. Y se supone que como Sumeria es la cuna del mundo y se dice que allí inició la civilización y que allí debe terminar la civilización, en este momento están pasando muchas cosas en el mundo que de verdad yo les podría decir a ustedes que desde mi punto de vista como mago y como hechicero, en el mundo van a venir cosas peores que la pandemia, van a venir cosas aún que van a sorprender a la humanidad. Y yo creo que las personas que saben y practican la magia van a poder ayudar mucho a la humanidad con este conocimiento, porque esto no es solamente dedicarse a hacer amarres, a prender velas, a vender hechizos, a que llegó la señora que el marido la engañó. Esto va más allá de eso. Cuando uno está al servicio de la magia, también tiene que estar al servicio de la humanidad y de todo lo que compone el mundo. Entonces el mensaje es claro para las personas que quieren aprender magia. En esta primera lección hay que investigar sobre la historia, o ya, como les digo, si usted nació con esta capacidad, con estos talentos, con estos dones espirituales, en algún momento las entidades se lo van a hacer saber, porque como les digo, son elegidas las personas. Existe un mundo que se llama el astral, donde las brujas y los brujos también vamos a instruirnos, también vamos a aprender magia, también vamos a llenarnos de conocimiento. Pero esto es algo supremamente complejo de entender, porque es algo, como les digo, secreto, es un mundo secreto y no puedo hablar mucho del tema, pero sí les quiero decir que existe por allá en el astral un mundo donde todos los brujos y hechiceros vamos y nos reunimos y aprendemos magia, hechicería y brujería, y cada vez pues nos estamos llenando más de conocimiento. Y quizá usted que está viendo este video alguna vez sea elegido también para entrar a este mundo. Entonces, por eso les digo, y el primer consejo, más allá de una enseñanza, es un consejo que les doy, es el respeto por la magia. Si usted lo hace por lucrarse, si usted lo hace porque lo ve como un negocio, nunca va a aprender. Y tal vez, eso sí les digo, todas estas personas que juegan, que venden y que hacen dinero con esto, en algún momento los espíritus los castigan. Recuerden que los que no tienen hijos tienen hermanos, tienen familia, y los espíritus son tremendamente inteligentes. Ellos son más inteligentes que el ser humano y ellos se están dando cuenta de todo lo que hacen las personas. Entonces, todas estas personas que utilizan esto como un negocio, en algún momento también, sea en esta vida o en la otra, van a tener que rendirle cuentas a estas entidades, porque están robando y están diciendo mentiras, como dicen, digamos, aprovechándose pues de esto, ¿no? Entonces, bueno, amigos y seguidores de Baudot, espero que esto les haya aclarado por lo menos la primera duda. Como les digo, que les haya servido pues todo esto que les dije, que les comenté, para que ustedes se lleven una idea. Entonces yo estaré sacando otros videos, ¿sí? Cada vez vamos a ir avanzando más en esto, pero aquí vamos a arrancar es por la historia. Por esto les quería dar este consejo de que cuidado con lo que ven, cuidado con los libros que compran, cuidado con todo lo que ustedes consumen, porque esto los puede hacer llevarse una idea totalmente falsa y se van a confundir.
¿sí? Si usted lee un libro que tiene una información falsa, usted se va a confundir totalmente y no va a saber. Entonces, vayámonos a la historia, a lo real. Usted no tiene que gastar dinero ni invertir dinero en comprar libros, porque todo esto también está en internet, en bibliotecas, pueden ir a averiguar la historia y ahí van a entender muchas cosas. ¿Cómo se originó la magia? Solamente eso. ¿De dónde nace la brujería? Creo que aquí enfrente, en todo el centro del video, hay un libro que se llama Historia de la Brujería. Ese libro lo venden en la Panamericana, en las librerías de acá de Colombia. La Panamericana es un libro excelente. También lean el Kybalión, y hay muchos libros que también les van a ayudar a entender cómo funciona y cuál es la historia del hombre, el pensamiento del hombre. Hay que estudiar sobre filosofía, bueno, muchas ramas que ustedes les van a ayudar a entender muchas cosas. Amigos y seguidores de Baudot, les deseo mucha suerte y espero de verdad se llenen de mucho conocimiento con todos estos tips y con todos estos consejos que yo les voy a dar a ustedes, y sobre todo que en esta primera lección aprendan e investiguen mucho sobre la historia. Mucha suerte y muchas gracias.